hermanos, que el Señor nos bendiga grandemente. Queríamos invitarle a nuestros servicios en la semana, el día jueves a las 7 de la noche en nuestro estudio bíblico y oración. El día sábado también tenemos el servicio juvenil a las 6 de la tarde. El día domingo, dos servicios en la mañana a las 8 y el segundo a las 10. Y en la noche también nos estamos congregando a las 7 de la noche en punto. Queremos animarle, hermanos, si por alguna razón usted no pudiese congregarse, que pueda conectarse también a la página del Facebook y compartir, para que otras personas puedan ser alcanzadas con la palabra. Que Dios me lo bendiga y lo esperamos. Yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y afán, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo para ir al Salvador. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza, vida eterna hallar con Dios. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero servir a Cristo, quiero serle un testigo fiel. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Dice, dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda tu alma. Es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna. Muy buenos días, hermanos.
Es un gusto tenerle en esta mañana. Gracias por estar presente. También saludamos a quienes nos siguen por la página del Face. Gracias por estar listos para celebrar este culto. Es el segundo que hacemos en la mañana. Y vamos a cantar gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Es un precioso día, así que ha salido el sol, ya no hace mucho frío. Y gracias a Dios por que nos da este tiempo, ¿verdad? Cantemos. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Hoy vengo a ti, hoy vengo a ti, hoy vengo a ti, al saber que me amas tú. Qué hermoso es, qué hermoso es, maravilloso es, al saber que me amas tú. Vamos a orar, si puede ponerse de pie, vamos a orar en esta mañana pidiendo la dirección de Dios. Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias porque tú cuidas de nosotros y porque tenemos, Dios, este privilegio de celebrar este culto. Gracias por cada hermano que está aquí presente, por los que están viniendo, Dios. Pedimos tu cuidado y que puedan estar acá para alabar y glorificar tu nombre. Bendice este servicio, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, por favor. Seguimos cantando en esta mañana. Número 227 dice este himno: me guía Él con cuánto amor, me guía, nos guía nuestro Dios. La mano quiero yo
Dios sin duda que es nuestra guía. Él sabe el camino que debemos seguir. Buenos días, hermanos. Está fuerte, ¿no? Bien, vamos a la Biblia en esta mañana. Es un privilegio nuevamente para mí estar en esta mañana. ¿Verdad? Meditaba brevemente en el himno que cantamos al final. Sus faltas son, bueno, mis faltas son muchas, su gracia es mayor, dice, ¿verdad? Bien, como ustedes ya saben, en este horario se están enseñando las palabras de Jesús y en esta mañana vamos a continuar con este predicamento. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 10. Vamos a estar viendo ahí desde el versículo 1 hasta el 15. Bien, vamos a dar lectura. Dice la palabra del Señor: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Oremos. Padre, te damos las gracias, Dios, por tu palabra, por la enseñanza que tú nos traes a nuestras vidas día a día, Señor, al meditar en ella. Y también, Señor, en esta mañana al poder tener este tiempo de poder meditar, estudiar un poco más de tu palabra, de lo que tú, Señor, has instruido a tus discípulos y cómo nosotros podemos también, Señor, aprender las lecciones que tú nos das en ellas. Oramos, Señor, para que en este tiempo seas tú obrando por medio de tu palabra para gloria tuya, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta porción de la Escritura es algo diferente quizás a lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Cuando hablamos de la gran comisión o del mensaje del Señor de que debe ser llevado a otros, en realidad, o mejor dicho, en términos generales, como lo conocemos en Mateo, en el último capítulo. En esta porción encontramos a Jesús dando unas descripciones específicas de una misión que deben llevar sus discípulos y en cierta manera es exclusiva a un grupo de personas, y la Escritura nos menciona, es decir, solamente a Israel, excluyendo así a los gentiles y también a los samaritanos, como nos dice la Escritura, y va a dar algunas descripciones específicas de cómo deben ir y qué cosas son necesarias o qué cosas no son necesarias, y cómo deben actuar cuando lleguen al lugar y qué deben hacer en caso de ser recibidos bien
y qué hacer si fueren recibidos de mala manera o rechazados. Porque siempre que el Señor envía a sus discípulos o siempre que el Señor habla a las personas, se espera un resultado, ¿verdad? Una respuesta, sea positiva o sea negativa. Y no es la excepción en este mensaje. El discurso de este capítulo 10, en sí es amplio, ¿verdad? Está hasta el 42, pero hoy solamente nos limitamos a los primeros 15 versículos. Es una continuación de lo que ya se vino diciendo anteriormente. Anteriormente, ¿verdad? Encontrábamos un imperativo que decía: rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. El versículo 38 de Mateo 9 dice la Escritura: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esta continuación, entonces, en esta porción de la Escritura lo encontramos seguido de un id. Ahora el Señor acá ya va a dar el mandato de que salgan y hagan lo que Él les ha enseñado. La palabra dice ahí en el verso 1: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Es interesante ver un poquito brevemente los términos que usa, ¿verdad? La idea de llamando acá en esta porción de la Escritura significa llamar hacia uno mismo. Es decir, Cristo está llamando hacia Él a personas para que hagan la obra que Él ha venido haciendo en los capítulos anteriores. Podemos entonces continuar diciendo que la compasión de Cristo mostrada en los versos anteriores se extiende a llamar a personas de manera específica y enviar a aquellos hombres, es decir, a 12 apóstoles, hombres comunes, como nos dice la Escritura, ¿verdad? Hombres sencillos, hombres corrientes que Dios va a transformar, que Cristo va a transformar y va a usar a estas personas para llevar este mensaje. Es interesante cómo el Señor obra en este punto. Ahora la pregunta es para nosotros brevemente: ¿qué estamos nosotros dispuestos a dejar hoy en día para seguirle? La respuesta que encontramos en la Escritura es que estos hombres siguen inmediatamente al Señor al oír ese sígueme que encontramos en muchas partes. Acá Mateo no nos va a describir los detalles, simplemente hace referencia llamando a sus 12 discípulos, es decir, aquellos que están bajo su instrucción para aprender. Discípulos, eso es lo que significa, un aprendiz, uno que sigue al maestro. Luego hay otra mención de apóstoles en el verso 2, que es la idea de un enviado. Y hay una conexión, ¿verdad?, entre el uno y el otro, entre el hecho de, primero, están bajo instrucción, están bajo aprendizaje, son discípulos, pero también son enviados, es la idea de apóstol. 12 nos menciona la Escritura, ¿verdad?, incluyendo a Judas, el cual, dice la Escritura, también le entregó. Pasando entonces por estos versículos, debemos notar que el Señor en esta instrucción lo primero que va a hacer es darles la autoridad. Y esto tiene mucho sentido para Mateo, porque está hablando de Cristo como el Mesías, como el Rey, como el Señor que vino a cumplir las promesas de Dios hechas a su pueblo. En otras palabras, podemos decir que esto es Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Está aquí Él y ha puesto a personas para enviar a dar a conocer, por un lado, el reino de los cielos, y se ha acercado, es la instrucción que les da más adelante, y el hecho es que Él está presente y estas personas, exclusivamente estos 12, tienen ese fin de dar a conocer de que el Mesías, el Señor, está aquí, está presente. Sin duda, si nosotros nos metemos en estos textos, pareciera ser que no tiene mucho que ver con nosotros, mucha relevancia, más aún cuando vemos las especificaciones que dice: no vayan a los gentiles, no vayan donde los samaritanos, vayan solamente a la casa de Israel.
La pregunta para nosotros brevemente es, ¿el Señor te ha llamado para hacer una tarea específica? Estos 12 tenían un llamado. Tenían un llamado a hacer una tarea específica, la cual los versículos siguientes nos van a narrar exactamente. Otra pregunta que podemos hacernos nosotros es, ¿de qué manera respondemos al llamado de Cristo? Y esto va en relación, ¿verdad?, que Cristo sigue llamando personas. Cristo sigue llamando personas. La misión de los 12 es como podemos describir esta porción de la Escritura. El verso 5 dice la Escritura: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayáis y en ciudad de samaritanos no entréis. Un mensaje un poco chocante, ¿verdad?, para muchos, quizás ahora, hoy en día. El Señor está haciendo una selección exclusiva, es decir, a estos no vayan. Pareciera ser una prohibición, ¿verdad? A estos no vayan. El Señor, en cierta manera, vemos acá que al instruir, como dice el verso 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, primeramente algo importante es que el Señor siempre cuando envía a alguien, primero lo instruye, ¿verdad? No envía a alguien sin instruir. Creo que eso no encontramos en las Escrituras. Siempre encontramos en las Escrituras que el Señor cuando envía a alguien o cuando a alguien va a enviar, lo instruye primero. Y hay una aplicación importante, ¿verdad?, para nuestras vidas, hablando en términos de misiones o de enviar a alguien. Nosotros también como iglesia o aún personalmente debemos considerar el hecho de que hemos pasar tiempo siendo instruidos bajo la dirección del Señor. Sin duda el Señor usa hombres, pero debemos pasar tiempo siendo instruidos bajo la dirección del Señor si queremos hacer algo para el Señor o si decimos que el Señor nos ha enviado a algo. No podemos simplemente llamarnos a nosotros mismos y salir y decir el Señor me envió. Podemos preguntar, ¿cuál Señor? ¿Cuál Señor? No, debemos entender que el Señor es el que llama, el Señor es el que envía, el Señor es el que instruye y el Señor es el que da detalles específicos de qué se debe hacer en esa misión a la cual Él envía. Es decir, no algo que los hombres se inventan como hoy en día, ¿verdad? Vemos cada día, cada personaje por ahí que tiene una nueva visión, tiene un nuevo modelo de ministerio, una nueva manera de hacer las cosas. Pasar, por lo tanto, por alto este principio nos puede llevar a un desastre en relación al mensaje o a la misión del Señor, que es lo que sucede muchas veces, ¿verdad?, con personas, con hombres o aún con iglesias que se envía a quien sea. Alguien dijo, ¿verdad?, que no podemos enviar a quien sea. No nomás porque vemos que tiene ciertos talentos, tiene cierta habilidad, lo enviamos. Debemos rescatar el hecho de que es el Señor quien instruye, es el Señor quien llama, es el Señor quien envía. 12 hombres que hicieron cosas extraordinarias a través del tiempo. Les decía brevemente que la idea de discípulos y apóstol se combina en la idea de práctica cuando vemos, por un lado, que están siendo enseñados y por otro lado, que están calificados para ser enviados. ¿Verdad? Otro detalle importante es también que debemos estar calificados para ser enviados. Y calificados no por los hombres necesariamente. De hecho, no por los hombres, calificados por el Señor. Y eso es algo difícil, ¿verdad? ¿Cómo saber que el Señor nos califica? ¿Cómo saber que el Señor nos aprueba, nos autoriza? La instrucción es precisa. No vayáis por caminos de gentiles, ¿de verdad? O por caminos de gentiles no vayáis. En cierta manera, si nosotros nos detenemos y pensamos en esto, podríamos interpretar el texto de una manera errónea, pero lo que debemos entender es el hecho de que Jesús está marcando la urgencia de
llevar el mensaje a la nación de Israel. Hay una prioridad en Cristo acá, es llevar el mensaje a la casa de Israel. Mateo 15, 26 nos va a decir algo similar a esto. Dice la palabra del Señor en Mateo 15, 26, respondiendo, él dijo, es un poco más atrás, el 24, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es una conversación ahí que tiene él con una mujer en la cual él le explica que hay un orden del plan divino de Dios. Es decir, Dios está haciendo las cosas según su soberana voluntad, en su orden como Él lo ha determinado. Eso no quita que el Señor va a hacer las cosas más ampliamente en términos de enviar a todos, pero hay un orden específico y el Señor se sujeta a ese orden. El Señor cumple esa prerrogativa ya descrita en el Antiguo Testamento. Los gentiles eran considerados como perros, ¿verdad? Interesante descripción. Volvamos brevemente a Mateo 15, 26, dice la Escritura, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Palabras fuertes de Jesús. Palabras que algunos niegan que Jesús las diga, ¿verdad? Los liberales y otros por ahí andan negando que estas palabras pudieron haber sido alguna vez pronunciadas por el Señor. Sin embargo, el Señor las dijo. La segunda descripción dice, no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Ustedes recordarán, ¿verdad?, aquella escena en Juan 4:9, cuando el Señor está conversando con una mujer y esta mujer le dice, Señor, dice, o tú eres judío y me hablas a mí, dice, judíos y samaritanos no se tratan. Es decir, había una separación exclusiva, es decir, los judíos habían llegado a tal punto de que no había que juntarse con los gentiles porque eran poco menos que perros. No había que juntarse con los samaritanos porque era una mezcla, es decir, era en cierta manera una abominación a ellos como raza, porque se habían mezclado con los gentiles y obviamente porque entendían que había una prohibición de mezclarse con los demás. El mensaje del Señor continúa y dice, sino antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque los evangelios nos muestran ampliamente este concepto. Que el programa de Dios, es decir, el plan de Dios, inicia primeramente con la nación de Israel, es decir, viene primeramente a los judíos, se dirige a ellos primeramente y excluye a los demás. Nuevamente repetimos, no significa que Dios o que Cristo está pasando por alto el hecho de que los demás, es decir, nosotros en nuestro tiempo estamos incluidos en su plan, pero debemos mantenernos en lo que el texto dice, ¿verdad? En lo que la Escritura menciona. La casa de Israel. Para entender un poco más esta idea de principio de Cristo venir primero a estos y luego a los demás, podemos ver un versículo en Romanos 1:16, un versículo conocido por cierto, pero leámoslo. Dice Pablo a los creyentes en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y bueno, la Escritura continúa narrando, ¿verdad? El Señor tenía esta manera de hacer las cosas y así lo ha hecho siempre. Debemos recordar por un momento que las promesas y los pactos que usted encuentra en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuando usted lee todos esos libros allá, y espero que los haya leído, hacen referencia a esto. Hacen referencia a que Cristo un día vendría y vendría primeramente por la nación de Israel. Vendría primeramente por los hijos, vamos a decir así, por aquellos que son de la casa. Por eso es la idea de la casa de Israel. Por aquellas ovejas perdidas. O como diría más atrás el Señor cuando las vio desamparadas
y dispersas. Es decir, aquellas ovejas que no tenían quien los ampare, aquellas ovejas que estaban descuidadas, que estaban dispersas, que es la idea, perdidas, sin nadie en el mundo, como nos diría Efesios, ¿verdad? 2, 14, entre esos versículos por ahí, cuando menciona que todos aquellos que están sin Dios están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Es la idea de estos textos, es la idea de estos versículos cuando dice, no vayan a estos, y no porque sean menos importantes, vayan primeramente a estos, porque es necesario que así se haga. Las ovejas perdidas de la casa de Israel. Habla de un grupo selecto. Es interesante notar la fuerza de las palabras que usa el Señor. No todos, solo un grupo. No todos, sino solamente un grupo. Es decir, aquellos de quien el Señor tiene misericordia. Aquellos de quien el Señor se complace en salvarlos. El libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel nos va a dar una descripción brevemente en relación a esto. Vaya con su Biblia, por favor, a Ezequiel 34:6. Es una profecía acerca de los pastores de Israel. Hay una acusación contra los pastores que no cuidaron a sus ovejas, pero solamente vamos a ver brevemente los versos 6 al 8. Dice la Escritura, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Una descripción muy triste, ¿verdad? Por tanto, dice, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová del Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Y continúa la descripción para adelante. Describe a un pueblo disperso, a un pueblo que está perdido por los montes, a un pueblo que está perdido en los collados altos, y pareciera ser que la implicación es aquellos que se perdieron en la idolatría, en el pecado, y se pusieron a adorar a dioses falsos y se extraviaron y se alejaron de Dios. Se perdieron. Se perdieron aun cuando tenían la guía del Señor, aun cuando tenían la guía de la palabra de Dios. Y se perdieron no necesariamente porque, vamos a decir, ellos no sabían qué hacer, aunque hay una responsabilidad personal, ¿verdad? Se perdieron, por un lado, dice el Señor, porque quienes deberían pastorearla no lo hicieron. Y el Señor, en esa idea de compasión, de tener misericordia de ellos, es que ahora está enviando a estos 12 hombres para que vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, era necesario que oyeran primeramente que Cristo el Mesías, Cristo Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, está presente. Y la Escritura nos habla, ahí en el verso 7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Significa una irrupción en la historia. Algo fuera de lo común, algo que quizás los profetas ya lo sabían, algo que, mejor dicho, que los líderes judíos de ese tiempo de alguna manera conocían o tenían un conocimiento de eso, pero estaban tan perdidos como cualquiera otro, o estaban tan perdidos como la descripción de estas ovejas perdidas, de tal manera que no sabían lo que estaba pasando.
Significa una irrupción en la historia, es decir, el inicio de Dios para salvar a la humanidad perdida y primeramente a los israelitas ha iniciado. Es decir, se ha hecho presente. Dios está presente. Y ese es el mensaje que ellos van a dar. Y ese mensaje va a ir acompañado de una serie de milagros a las cuales el Señor va a dar ciertos imperativos en los cuales dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es interesante ver en las Escrituras, ¿verdad?, cómo la Escritura nos dice allá en 1 Corintios 1:22, los judíos piden señales y los gentiles buscaban sabiduría. Un contraste entre uno y el otro. Veamos ese versículo, por favor. 1 Corintios 1:22. Pablo ya en su explicación a los corintios les va a decir, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo y obviamente el mensaje continúa a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Este mensaje de anunciar el reino de los cielos tenía ese fin. Tenía el fin de dar a conocer, o mejor dicho, tenía el fin de darles señales que ellos mismos pedían. Los judíos piden señales y era algo natural en cierta manera. De hecho, en la misma Escritura encontramos, ¿verdad?, cómo ellos muchas veces le dijeron al Señor, ¿qué señal nos das de esto? Y el Señor les respondió, ¿verdad?, esta generación adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la del profeta Jonás, ¿verdad?, en relación al mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo. Pedían señales y el Señor se las dio. Buscaban las señales y el Señor se las dio. No solamente Él personalmente en su ministerio, cuando iba sanando a las personas, iba curando, iba expulsando demonios, iba obrando sobre la naturaleza, ¿verdad? Señales que nadie podría negar de que eran obra divina, se atrevieron a acusar que eran obras de Satanás. Y el Señor les envía acá a estos 12 y les dice, vayan y anuncien el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, es decir, está presente entre ustedes. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibiste, dad también de gracias. La expresión de gracia recibiste, dad también de gracia, tiene que ver con el principio, con el versículo inicial que encontramos cuando dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Tiene que ver con el hecho de que ellos recibieron esa autoridad de gracia, es decir, ese poder que recibieron fue de gracia. No hicieron nada para merecerlo, no hicieron nada para recibirlo. No como aquel hombre, ¿verdad?, en Hechos que quiso pagarle a los apóstoles para obtener ese mismo don. Y el apóstol respondió, ¿verdad?, no tienes parte ni suerte con nosotros en este asunto. Y así debe ser también hoy en día. Debemos responderle a estas personas que tratan de mercantilizar el evangelio o el mensaje, diciéndole que no son dignos, que no tienen parte ni suerte en este asunto. Los milagros, por tanto, son una confirmación del mensaje, no son el fin, ¿verdad? No son el fin como muchos hoy en día tratan de enfocarse, hacen muchos milagros, muchas señales. No es el fin los milagros. El fin es anunciar que el Señor está aquí, que el Señor está entre ellos, que Cristo el Mesías está ahí. ¿Cuál es nuestro mensaje que nosotros damos? ¿Qué mensaje nosotros damos en nuestra vida o en nuestro cotidiano vivir a las personas que nos rodean, a las personas que nosotros conocemos? ¿Cuál
¿Cuál es el mensaje que damos? Estos hombres tenían un mensaje específico. Ciertamente estos textos no nos dirán o no nos mandarán directamente a nosotros, pero por la Escritura, de una manera completa, general, nosotros sabemos que el Señor también nos ha mandado a nosotros a hacer algo. La pregunta es, ¿qué mensaje nosotros estamos dando? Y en cierta manera, de gracia hemos recibido la salvación, y el mensaje de la salvación de gracia se debe dar. No nos ha costado nada, ¿verdad? ¿O hay alguien aquí que le ha costado algo su salvación? No nos ha costado nada y sin duda el Señor nos las ha dado. Así que es necesario también que reflexionemos y pensemos que nosotros también tenemos algo por hacer. La segunda mención a esta parte del versículo 9 al 10, dice la Escritura: no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Primeramente vemos en relación a términos de espiritualidad o de autoridad del Señor para afirmar un mensaje, para validar un mensaje. Y en segundo lugar vemos en la parte personal, vamos a decir en lo físico, aquellos que normalmente tratan de ir a la misión o de ir a misiones, como el Señor acá lo está estableciendo, muchas veces primeramente están velando por todos los beneficios posibles o la seguridad que cierta iglesia o ciertas personas les van a dar en lo económico para recién salir. El Señor tiene una manera muy particular de hacer misiones, vamos a decir. El Señor dice, vayan, yo les doy autoridad, yo les doy el poder, pero vayan sin nada. Dejen todo y vayan. Dejen todo y vayan. Es el mandato del Señor. No se provean de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Es interesante notar esto. Encontramos 2 versículos paralelos a estos, 1 Corintios 9:14 y 1 Timoteo 5:18, donde nos menciona igual la misma idea. Veamos 1 Corintios 9:14. Brevemente volvamos un versículo atrás, el 13, dice la Escritura: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Es una referencia, ¿verdad?, a los que servían en el templo. Pero luego hay una segunda parte donde el versículo 14 nos dice: así también, es decir, de esta manera también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Es importante notar ese: ordenó el Señor, no los hombres. Ordenó el Señor. El Señor les dijo: no se provean de estas cosas, porque el obrero es digno de su alimento, de su salario, como dice en otra porción de la Escritura. Ahora, algunas preguntas que debemos hacernos, especial una pregunta: ¿por qué Jesús exige esta inflexibilidad, por así decirlo? ¿Por qué? ¿Por qué es que Jesús, vamos a decir, es muy exigente? Pregunto yo, si el Señor nos mandara de la misma manera hoy en día, en este momento, ¿iríamos? ¿Estamos dispuestos a ir? Si esta prescripción bíblica fuera un mandato directo hoy, el Señor estuviera hoy y nos dijera: vayan, los envío a todos ustedes, pero no se lleven nada. ¿Cuál sería su excusa? Señor, es lejos. Señor, no es tan simple o no es tan fácil. Señor, necesitamos para el camino, necesitamos para comer.
No sé cuántas excusas podríamos ponerle al Señor, ¿verdad? Diciéndole, Señor, ¿cómo crees que vamos a hacer algo así? Es imposible, ¿verdad? Creo que hoy en día no caminamos ni idea 5 kilómetros, a menos que sea por fuerza mayor. Estos hombres tenían que caminar muchos kilómetros, quizás días en algunos casos. Debían andar, y la idea cuando nosotros vemos allá las ovejas perdidas en la casa de Israel, es decir, tratar de alcanzar todo lo que es la nación de Israel. ¿Y cómo lo hacían? A pie, quizás en camello algunos, ¿verdad? Pero no era algo sencillo. Y a esa dificultad el Señor añade, no se provean de nada. Pero nosotros nos hemos acostumbrado a una manera de vivir en la cual si antes no tenemos la seguridad de nuestro sustento, no vamos. Qué mal que hacemos las cosas, ¿verdad? Si no tenemos lo necesario, o si no hay algo que nos dé cierta seguridad, no lo hacemos. De hecho, en cosas simples. Creo que debemos reflexionar y meditar en lo que implica seguir a Cristo. Y obviamente el Señor dice más adelante, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, no son dignos, sino están dispuestos a dejar todo para seguirme. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero el Señor es el que tiene la última palabra. Y el Señor dice, no son dignos. No son dignos si no están dispuestos a dejar todo por la causa de Cristo. Ahora también debemos entender un poco el contexto del mensaje. ¿Por qué es que Jesús exige esta inflexibilidad tan alta, vamos a decirlo así? Primero porque la misión es urgente y debe llevarse a cabo con rapidez y eficacia. Eso significa que debemos soltar muchas cargas, debemos dejar muchas comodidades y debemos enfocarnos exclusivamente a el mensaje o a la misión que el Señor nos ha encomendado. Ese era el fin para ellos en aquel momento. Tenían un mensaje que comunicar, que anunciar, y era un mensaje de carácter urgente. Debían hacerlo ya mismo. Segundo, la misión es un asunto de fe y debe llevarse a cabo con fe. Tercero, la misión requiere que los misioneros en relación a esto tengan una concentración total. Las cosas terrenales ciertamente nos desconcentran, ¿verdad? Todas nuestras cosas materiales ciertamente son una atadura en cierta manera, para algunos más, para otros menos, cuando se trata de hacer la voluntad del Señor. Estos hombres tenían la prontitud de salir y hacer lo que el Señor les estaba mandando. Y así lo hicieron, por lo que la Escritura misma nos enseña más ampliamente. Por lo tanto, requerían una dependencia de Dios, en la cual no deberían basarse personalmente en necesitamos cosas para el camino. Necesitamos proveernos. Está bien, Señor, nos has dado el poder y qué bueno, ¿verdad? Que nos haya dado el poder para hacer estas cosas. De hecho, cuando volvieron, la Escritura narra que ellos estaban alegres de que aún los demonios se les sujetaban y el Señor les respondió y les dijo, no se alegren tanto, alégrense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Es decir, esto es temporal, esto es momentáneo. Hay algo más importante.
Y el Señor siempre obra de una manera precisa, ¿verdad? En nuestras intenciones, en nuestras acciones y todo lo que nosotros hacemos. La dependencia del Señor que encontramos en estos versículos es algo principal para la iglesia de una manera práctica cuando nosotros tratamos de hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Entonces la reflexión es que nosotros volquemos nuestra mirada a depender del Señor, a ser sabios en lo que el Señor quiere que hagamos y tengamos una dependencia plena de Él. Y estoy seguro yo de que toda vez que nosotros dependamos plenamente del Señor, siempre nos irá mejor porque estaremos haciendo las cosas en la manera que Él quiere que la hagamos. Sin duda el Señor nos proveerá mucho más aún de lo que a nosotros pedimos o entendemos o necesitamos. Deben confiar, por lo tanto, estos hombres deben confiar que sus necesidades materiales serán cubiertas y serán cubiertas por aquel que los envió. La parte más difícil, ¿verdad? Para nosotros. Confiar plenamente en que el Señor cubrirá nuestras necesidades. Alguna vez en el seminario se nos decía, confía en el Señor proveerá. Y daba ganas de decirle, no es fácil decir, confía en el Señor proveerá. Pero ¿dónde está, digamos? En esos momentos a veces para nosotros, o aún nosotros cuando lo decimos, ¿verdad? Decimos, confía en el Señor proveerá. Pero la persona que está pasando la situación puede responder muchas veces, no es muy fácil decirlo. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la provisión del Señor? El hecho es que estos hombres sí confiaron, sí dependieron de Él. Y el Señor les respondió. Debemos depender del Señor. De hecho, depender del Señor quita del corazón la inclinación a predicar buscando agradar a la gente. Esa es otra parte muy importante de esto. Depender del Señor quita del corazón para los mensajeros a la inclinación natural muchas veces de predicar buscando agradar a los oyentes. Y eso se ve mucho hoy en día, ¿verdad? En iglesias o en situaciones donde la gente o el que lleva el mensaje trata de agradar a la gente. Pablo les dijo a los corintios en 2 Corintios 2:17, un versículo muy interesante y espero que usted lo pueda guardar siempre. Pablo dice allá, verso 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La palabra medran significa mercadear, hacer negocios con la palabra de Dios. Y en este caso el Señor lo que está tratando es de quitar toda inclinación a de que ellos puedan corromperse. Porque había en ese tiempo, ¿verdad?, los rabinos, algunos y entre otros por ahí que enseñaban a costa de dinero. El Señor dice, no necesitan de esas cosas. Y aún Pablo nos afirma acá, ¿verdad?, que nosotros, dice la Escritura, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios, que es la idea allá, ¿verdad?, en Mateo, estaban yendo de parte de Dios. Y algo más, dice, y delante de Dios hablamos en Cristo. Volvamos al capítulo 10. Sigue la Escritura narrando, dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Algo importante es el hecho de que la paz de Dios era también algo que acompañaba en esta misión. Y qué importante, ¿verdad?, mencionar o que Cristo haya mencionado de que la paz de Dios reposará sobre estas personas.
No debemos perder la idea, ¿verdad?, que Cristo está mandando a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellos que estaban desamparados y sin pastor. La compasión del Señor va incluida con las bendiciones de algo característico que es la paz en medio de la dificultad, en medio de la incertidumbre, en medio de la desesperanza. La paz de Dios. Algo que también Pablo nos dice en Romanos 5:1, que siendo justificados por Cristo, recibimos la paz de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice el Señor. Y acá el Señor dice, al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, es decir, digno en el sentido de recibir el mensaje que ellos estaban anunciando, vuestra paz vendrá sobre ella. Dicen, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Nuevamente, hay una parte que aceptará y la paz de Dios vendrá sobre esas personas. Pero hay otra parte que rechazará y la paz de Dios regresará hacia Dios mismos o hacia las personas que la llevan. Por último, va terminando la narración diciendo, y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad. Esto es interesante, ¿verdad? Salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. El rechazo es algo también natural, vamos a decirlo por un lado, pero es algo también real cuando personas son enviadas a anunciar el mensaje de Dios. No era diferente para estos hombres. De hecho, el hecho de que ellos hagan señales, hagan milagros y hagan muchas cosas, no le garantizaba de que no iban a ser rechazados. Al Señor lo rechazaron. Al Señor lo acusaron, de hecho, de que lo que Él hacía no venía de Dios, venía de Belcebú, le dijeron. Demasiado atrevimiento, ¿verdad? En otras palabras, si al Señor lo rechazaron, a ellos también. Y el Señor les advierte, no se preocupen, en otras palabras, si les rechazan, sin duda el día del juicio será el día en el cual recibirán su recompensa según hayan obrado. La frase sacudid el polvo de vuestros pies es una expresión de desdén, es una demostración de protesta que quería decir que cierto lugar no era mejor que un pueblo pagano. Y esto es muy particular, de hecho es muy importante notar que Cristo usa esta expresión para los judíos, porque eran los judíos los que practicaban esto. Los judíos cuando caminaban en tierras de gentiles, luego de pasar esos lugares, sacaban el polvo de sus sandalias, ¿verdad? Y como limpiándose de la inmundicia de haber pisado tierra pagana. Ellos hacían eso. Ellos entendían claramente esa idea. Ellos practicaban esas cosas y el Señor les dice, háganlo. Sacúdanse el polvo de sus pies. Pablo tuvo una situación similar allá en Hechos 13:51. Dice allá el Señor, por medio de la Escritura, 13:51. Esto es un asunto allá cuando estaban haciendo su ministerio en Antioquía, Pablo y Bernabé. Dice la Escritura, el verso 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. De hecho, hay otra porción de la Escritura donde les dice, puesto que juzgáis no ser dignos, nos vamos hacia los gentiles. Concluyendo ya en esta mañana, rechazar la gracia de Dios
deja al ser humano desprovisto de todo aquello de lo que lo podía librar. Aquello que era lo único que lo podría librar del castigo eterno. Aquellos que rechazan la luz, lo único que les queda es las tinieblas. Y por último, acá el Señor dice, el día del juicio. De cierto os digo que en el día del juicio, dice, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es decir, aquella ciudad que rechace el mensaje del Mesías, en el día del juicio, el castigo que Dios tuvo con Sodoma y Gomorra será más tolerable, es decir, será menor en cierta manera. Lo que quiere decir es que será mayor aún el castigo para aquellos. Pareciera tener una conexión similar a lo que dice el escritor a los hebreos, ¿no? Cuando dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que recibiréis si pisoteares al Hijo o la sangre del Hijo? Rechazar a Cristo tiene consecuencias terribles. Rechazar a Cristo no es poca cosa. Los hombres quizás no lo entienden, pero nosotros que como hijos de Dios ya entendemos y sabemos, debemos considerar el hecho de que rechazar a Cristo es algo muy terrible. Y si nosotros vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado, vamos a tomar estos principios de dejar muchas cosas y hacer la voluntad del Señor, cumplir lo que el Señor quiere que hagamos, debemos saber que por un lado recibirán nuestro mensaje, pero por otro lado lo rechazarán. Y los que lo hagan, sin duda, como dice Pablo, será olor de muerte para ellos, pero olor de vida para aquellos que lo reciben. Por último, el hombre de Dios nunca debe preocuparse demasiado por las cosas materiales, pero también el pueblo de Dios nunca debe olvidar su deber de que el hombre de Dios reciba todo lo que necesita razonablemente para hacer la obra del Señor. Es la idea de que el obrero es digno de su alimento. El Señor envía. El Señor dice, dependan totalmente de mí. El Señor capacita, el Señor da la fuerza. El Señor es el que se encarga. Pero el Señor usa a las personas para que provean de lo que necesita el obrero. Y es lo que el Señor les enseña aquí a estos 12. Ante el mandato de rogar y ver que la mies es mucha, el Señor llama a voces y le dice, vayan, yo les doy poder, confíen en Dios, yo proveeré, en otras palabras, sepan que las bendiciones y las dificultades del ministerio están ahí, pero también sepan que yo soy el que los envío, yo soy el que los manda. Y en cierta manera debemos concluir diciendo de que Dios así lo hizo, así lo ha hecho, lo seguirá haciendo y nosotros debemos estar listos para obedecerle. Amén. Oramos. Señor, te damos las gracias por tu palabra, por tu enseñanza, Dios, a nosotros como iglesia en este tiempo. Y por poder, Señor, comprender las Escrituras de que tú, Señor, tienes maneras prácticas de hacer las cosas y muchas veces nosotros nos hemos desviado tratando de hacer cosas a nuestra manera. Oramos, Señor, para que nos guíes y nos ayudes, Señor, en todo tiempo. Y en estos tiempos también, Señor, de dificultad, de que podamos continuar aquella obra que tú iniciaste un día con tus discípulos. Y que tú seas, Señor, honrado y glorificado en todo lo que hagamos como iglesia, como hermanos en Cristo, como persona, como creyente individual en el lugar que nos encontremos, a aquello que tú nos hayas llamado, Señor, que podamos hacerlo de la mejor manera. Oramos en Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, muchas gracias por el mensaje. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a recoger las ofrendas en esta mañana. Si usted necesita un sobre para su diezmo, están los hermanos diáconos repartiendo. Muy bien, vamos a orar. Dios y Padre, gracias por el mensaje que ha sido predicado. Gracias por cada hermano que está presente en esta noche, en esta mañana, y que tú bendigas, Dios, las ofrendas que se van a recoger. Gracias por tu provisión, por tu fidelidad. Y gracias, Dios, porque tenemos la libertad de celebrar cultos en este lugar. Pedimos tu bendición para cada hermano, para cada persona que está presente, y que tu Padre seas supliendo todas sus necesidades. En el nombre de Jesús, amén. Hay una fuente en mí, díselo al Señor. Asiento, por favor, Pastor Miguel. Buenos días hermanos, Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Han saludado a los que están cerca de usted? A ver, ahí dígale por lo menos de lejito ahí, ¿cómo está? Sepa quién es, no tan perdido tal vez, o algunos tal vez conociendo a alguien o reconociendo a alguien. Yo sé que el barbijo nos hace un poquito desconocido, ¿no? A veces, y no nos recordamos, pero gracias a Dios sí por poder verles, poder saludarles. Dios les bendiga y gracias a Dios por esta mañana. Oremos por los hermanos que siguen todavía delicados de salud y no olvidemos de
poder orar por ellos y poder seguir apoyándoles. Esta mañana tuvimos un testimonio, vino el hermano Oscar Justiniano a la primera hora, más temprano, y fue buen tiempo para poder compartir también acerca de cómo está y bueno, gozarnos también por su presencia con nosotros, y qué bueno por eso. Y también nos gozamos con los demás hermanos que ya han recuperado, que ya están prácticamente en casa, saludables, estables en cuanto a salud. Entonces, gracias a Dios por todos los hermanos de nuestra iglesia y gracias también por ustedes, por sus vidas. Y hemos visto, creo que poderosamente, la mano de Dios obrando en cada una de las familias, respondiendo a la oración de ustedes, de la iglesia, de hermanos también que lo hacen como ministerio. Y qué bueno, por eso también agradecemos al Ministerio de Oración, que no deja de hacerlo semana a semana, ahí todos los martes, y puedan sumarse también ustedes, hermanos. Es un grupo de hermanos que ora y que está siempre haciéndolo por el bien de los demás, clamando, rogando, agradeciendo también, porque hay que agradecer al Señor. Y qué bueno por eso también. Entonces, oramos por eso y nos gozamos. Las actividades de nuestra iglesia normales, hermanos, seguirán en todo sentido. Por ahora, por este mes, mantenemos todas nuestras actividades como están. Tanto el culto de las 8, las 10, las 7 como hoy. Hoy en la noche empezamos un nuevo estudio y esta noche estaré iniciando un nuevo estudio para todos en la noche, en el servicio de la noche. Recuerda que acabamos los Reyes, pues hoy también en la noche empezamos un nuevo estudio y le animamos a estar con nosotros. Y también ahí en la semana también estamos estudiando la palabra del Señor, el día jueves, el día sábado con los jóvenes. Y también estamos cerrando el Instituto Bíblico en unas 2 semanas, esta semana y la siguiente. Acabamos el primer trimestre, ahí han acabado los valientes, y qué bueno por eso, y bueno, esperamos continuar también hacia adelante. Saber también que, bueno, Eliseo, oremos por su vida, está concluyendo ya sus estudios este mes allá en Guatemala y estará volviendo para estar con nosotros. Y en el caso de Daniel, tal vez algunos vieron, compartimos ahí también por el Facebook, fue su graduación el día viernes, si no me equivoco, si me olvido ahorita, creo que fue el viernes exactamente, el viernes fue su graduación, ya concluyó sus estudios entonces en Puerto Rico, y Daniel está yéndose a los Estados Unidos, va a estar en una iglesia allá, apoyando un ministerio, una iglesia por estos meses hasta fin de año. Y también su visa también está más o menos para ese tiempo, un poquito más tiene de tiempo, pero tiene un compromiso de estar allá hasta fin de año. Oremos por su vida, de estos 2 hermanos que están afuera, Eliseo que está volviendo, como digo, ya en poco tiempo, y en el caso de Daniel que agradecemos al Señor porque ha concluido sus estudios. Ambos han concluido de cierta forma ya sus estudios, y qué bueno por eso, porque fueron con esa meta, y luego también el ministerio les espera, y entonces esperamos que también pueda Dios usarle sus vidas. En el caso de Daniel, que va a estar allá todavía en los Estados Unidos, y luego en el caso de Eliseo, que va a estar volviendo. Y oremos también por los estudiantes aquí de nuestra iglesia que tenemos en el seminario. Bueno, tenemos allí que están continuando en el seminario, ya no es virtual, ya es presencial, a partir de este trimestre que han iniciado en el Hebrón, y en el caso del Bautista todavía mantienen, creo, lo virtual, ¿no? Entonces, pero oramos por ellos y también por el instituto de nuestra iglesia, que sigan orando también por los que están allí estudiando. Gracias por eso, hermanos, gracias al Señor. Y bueno, recordarles a las hermanas, hay varias mujeres ahora también presentes, que tenemos una conferencia de mujeres, ¿no? Fin de mes, 28, 29, coherederas de la gracia, coherederas de la gracia, dice el apóstol Pedro, allí en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 7, que esos son las mujeres, las hermanas. Y bueno, con ese lema queremos invitarle a poder estar en la conferencia. Creo que va a ser un buen tiempo para poder edificar sus vidas. Viernes y sábado, 2 conferencias, va a ser la misma prácticamente modalidad que tuvimos para con los varones, y en este caso le voy a dar los temas para que usted sepa, tal vez si no le ha llegado la invitación, hemos mandado la invitación por WhatsApp, hemos mandado la invitación también por el Facebook, pero si no le llegó la invitación, bueno, el viernes 28 estaremos con el tema Mujer, el sello de la creación, con la hermana Sara Arroyo. La segunda conferencia esa misma noche va a ser Mujeres, modelos del Antiguo Testamento. Va a estar la hermana Araceli Rojas, es esposa de un profesor del Seminario Teológico Hebrón. El sábado va a estar con el tema El valor de la mujer según Cristo, la hermana Karina Rivera. Ella es esposa de un predicador que vino acá para el aniversario de nuestra iglesia, el hermano Charlie, y bueno, su esposa va a estar con nosotros entonces acompañándonos en esta ocasión. Y una hermana
que salió de nuestra iglesia hace muchos años, tal vez algunos no saben, pero ella era de casa y va a volver ahora para enseñar. Melfi Torrico, ella va a enseñar el valor de la mujer en la iglesia. Entonces, estas 4 hermanas van a estar enseñando en esta conferencia de mujeres y le animamos, hermanas. Usted el día jueves celebre su día de la madre, como usted quiera, con su familia, haga lo que usted vea conveniente para su celebración. Y luego el viernes puede estar con nosotros el sábado y como iglesia haremos algo para poder también agasajarle al finalizar. Obviamente la conferencia no es solo para madres o para mujeres casadas, la conferencia es para señoritas y para también mujeres casadas, solo que el día sábado, ambos días le daremos un refrigerio, los hombres le vamos a servir, se van a vestir de chef los hombres y van a servirle, digamos, ¿no? Entonces, y el día sábado haremos algo también especial. A propósito de eso, quiero invitar a todos los hombres que se puedan quedar ahora aquí al final, ¿ya? Entonces, hoy al final del culto salen todas las mujeres y nos quedamos los hombres. Va a haber un tiempo bien santo acá adelante. Entonces van a estar puros hombres. Entonces, jóvenes y también los casados, por favor, ya le animaría que se puedan quedar un momento y compartimos aquí acerca de lo que vamos a preparar para ese tiempo. Entonces, por favor, gracias al Señor por eso. Gracias también por esta mañana a Rudy por la enseñanza y bueno, el pastor Alfredo está un poco delicado de salud. Él tenía que predicar en sí en la primera hora y yo tengo que predicar en la noche. Eso es más o menos, tenemos un rol de predicación, pero yo tuve que predicar en la primera hora porque se puso un poco delicado de salud el pastor Alfredo. Me llamaron a las 12 cuando estaba por dormir yo, a las 12 de la noche para decirme: predique nomás usted, pastor. Y bueno, como yo no puedo enfermarme, el único que no puedo enfermar, los demás se pueden enfermar, yo no. Entonces, bueno, puedo predicar. Entonces, pero oremos por el pastor Alfredo para que pueda recuperarse y pueda estar mejor. Entonces, ya. Gracias, hermano, por esta mañana. Póngase en pie entonces. Oramos, nos despedimos y los hombres se quedan, las mujeres pueden ir y que Dios la bendiga. Ya, pero primero no va a ser mucho por si acaso. Ya, si nos van a esperar afuera, no va a ser mucho, va a ser un corto tiempo, no va a ser mucho. Por favor, ya. Solo si hay algunos hermanos que tienen que dar espacio para que salgan algunos con sus vehículos, por favor nos ayudan con ese detalle, ya, por favor, será importante. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por nuestros hermanos, Señor, que ya han recuperado, que ya están estables, que ya están mejor, Señor, en casa. Oramos, Señor, agradecidos por tu bondad, tu misericordia, Dios, en dar oportunidad, dar sanidad, dar, Señor, una muestra más de tu poder, sobre todo, Señor, en este tiempo. Señor, gracias por tu provisión también en los hogares y gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que hoy está estable. Gracias también, Señor, porque como iglesia, Dios, hemos visto tu favor, respondiéndonos, Señor, favorablemente con tu gracia, con tu bendición, misericordia, en todo, Señor, las peticiones que hemos presentado delante de ti, Señor. Pero también, Señor, queremos pedirte todavía, Señor, por aquellos que todavía están débiles, necesitan, Señor, reponerse plenamente, pues fortalece, Señor, su cuerpo. Oramos también, Señor, por Efraín, Señor. Efraín es un hermano de nuestra iglesia que está, Señor, delicado de salud. Ponemos su vida, hemos estado orando por él. Oramos para que tú, Señor, le restaure, le fortalezca, al igual que los demás, Señor, en tu gracia, misericordia. Ten, Señor, compasión, ten misericordia. Usa la mano, Señor, de los médicos, la medicina y obra, Señor, poderosamente en su vida, Señor. Nadie más, Señor, a nadie más le creemos y le confiamos que solo a usted, Señor, el dador de la vida, Señor, y que tiene la última palabra. Gracias, Padre, por esta mañana. Bendícenos, Señor, y llévanos con bien en la semana, en todas nuestras actividades y también, Señor, en esta noche que podamos estar nuevamente en el servicio. Bendice nuestros hogares, nuestras vidas y también la fuente de trabajo, Señor. Bendice a nuestros misioneros, Señor. Provee, Señor, para su sustento y gracias a Dios por la obra tuya desde este lugar. En tu nombre oramos, en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Hermanos varones, por favor, un momentito, no muy largo, acá adelante, por favor. Y luego ya nos estamos retirando. Muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias a nuestra visita por acompañarnos. Muchas gracias. Bendiciones. Quiero más de ti, y habitar en tu presencia.
para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón,